Todo mundo conoce a la familia del culto de Charles Manson, pero pocos saben sobre su familia real. El notorio líder de culto en realidad tuvo 3 hijos propios. Sus destinos resultaron ser más sorprendentes y trágicos de lo que cualquiera podría esperar. Un hijo pasó su vida escapando del apellido Manson, otro desapareció en el anonimato total, y el más joven construyó una nueva vida lejos de California solo para eventualmente romper su silencio. ¿Qué fue de los hijos de Charles Manson y cómo lidiaron con el legado de un padre infame? Número 3. Charles Manson Jr., Jay White. Nació en abril de 1956, hijo de la primera esposa de Manson, Rosalie Jean Willis, de 15 años. En ese momento, Charles Manson, de 20 años, ya estaba tras las rejas por robo de auto, así que se perdió el nacimiento de su primer hijo. Rosalie crió a su bebé prácticamente sola. Para 1958, se divorció de Manson y más tarde se volvió a casar, determinada a darle a su hijo una vida ordinaria. Charles Manson Jr. tomó el apellido de su padrastro Jack White y se dio a conocer como Jay White, distanciándose de su padre biológico tanto como fuera posible. Jay White creció en el pequeño pueblo natal de su madre, Cadiz, Ohio, viviendo con Rosalie, su padrastro, y 2 medio hermanos menores. Por todo lo que se sabe, tuvo una infancia bastante normal y feliz. Los vecinos y amigos recuerdan a Jay como un chico extrovertido y amante de la diversión. Durante años, solo fue Jay, y nadie en la comunidad sabía sobre el oscuro secreto familiar que acechaba detrás de su apellido. Pero los pueblos pequeños tienen una manera de desenterrar secretos, y la vida de Jay dio un giro brusco al inicio de su edad adulta. Como joven, Jay solicitó trabajo en una mina de carbón local. En el proceso de contratación, tuvo que presentar su tarjeta de seguro social, que todavía llevaba su nombre de nacimiento original, Charles Manson Jr. En un pueblo cerrado de Ohio, esa revelación se propagó como pólvora. Imagina el shock. Jay White en realidad era el hijo del asesino de culto más notorio en la historia de los Estados Unidos. La noticia se difundió rápidamente y Jay de repente se encontró siendo tratado muy diferente. El apellido Manson se convirtió en una carga pesada para Jay. La gente que una vez lo trató normalmente, ahora lo rechazaba, o peor aún, lo atacaba. Antiguos conocidos comenzaron a buscar peleas como si trataran de probar algo contra el hijo del asesino. Se convirtió en el blanco de acoso y hostigamiento solo por quién era su padre. Según un relato, todo mundo en el pueblo quería matarlo simplemente por ese infame linaje. Aunque Jay no había visto a Charles Manson desde que era un bebé, era culpabilidad por asociación en su forma más cruel. Irónicamente, Jay sí compartía algunos rasgos con su padre. Tenía una estructura similar e incluso talento para tocar la guitarra y cantar. Pero a diferencia de su padre, era un alma gentil. También tuvo dificultades en la escuela con una discapacidad de aprendizaje, lo que solo empeoró las cosas cuando sus compañeros se volvieron en contra de él. A pesar de la presión, Jay intentó vivir una vida adulta normal. Se enamoró, se casó y se convirtió en padre él mismo. Él y su esposa tuvieron un hijo, llamándolo Jason Freeman. Por un tiempo parecía que Jay podría superar su pasado y construir su propia familia feliz. Pero el estigma de ser hijo de Charles Manson era una sombra que se negaba a desvanecerse. Para principios de los años 90, el matrimonio de Jay se estaba desmoronando y el peso emocional que cargaba se volvió más pesado. Solo 3 semanas después de que su divorcio se finalizara, en junio de 1993, golpeó la tragedia. En junio de 1993, Charles Manson Jr., Jay White, murió por suicidio al lado de una carretera en Colorado por una herida de bala autoinfligida. Solo tenía 30 y tantos años, una vida cortada por la desesperación. ¿Por qué lo hizo? Quienes estaban cerca de él creen que el legado inquietante de su padre jugó un papel importante. El hijo distanciado de Jay, Jason Freeman, después dijo que piensa que su papá simplemente no pudo vivir con quien era su padre. La vergüenza e infamia adjunta al apellido Manson era algo de lo que Jay nunca pudo escapar completamente. Tristemente, el primogénito de Charles Manson se convirtió en otra víctima de la saga Manson, atormentado no por asesinato, sino por la carga imposible de ser el hijo de un asesino. Jay White dejó atrás a su joven hijo, Jason, que creció sin conocer realmente a su padre tampoco.
En un giro extraño, Jason Freeman, como adulto, decidió confrontar el legado familiar de frente en una manera que su padre nunca pudo. Jason eventualmente se enteró de quién era su abuelo, y a pesar del horror, eligió contactar a Charles Manson. En 2009, Jason incluso peleó como luchador profesional de artes marciales mixtas bajo el apodo de Charles Manson III, tal vez un intento de apropiarse del nombre que había causado tanto dolor a su familia. Envió una foto de sí mismo después de una victoria de campeonato a la prisión donde estaba recluido Manson, y eso finalmente captó la atención del líder de culto. Manson respondió garabateando una nota en la carta de Jason y enviándola de vuelta. Esta extraña correspondencia abuelo-nieto floreció en llamadas ocasionales telefónicas. Según Jason, Manson incluso le decía «te quiero» a veces en esas últimas llamadas. Una conexión extraña y trágica considerando que Manson nunca había dicho esas palabras a su propio hijo. Jason ha sido muy claro en que, aunque conectó con su notorio abuelo, no aprueba ni quiere ser definido por los crímenes de Manson. De hecho, cuando Charles Manson murió en 2017, a los 83 años, Jason peleó una batalla legal para asegurar que la historia de la familia Manson terminara en sus términos. Un juez concedió a Jason Freeman los derechos sobre los restos de su abuelo, ganándole a otros que bizarramente afirmaban tener interés en el cuerpo de Manson. Jason entonces dispersó discretamente las cenizas de Charles Manson en 2018 en lo alto de las montañas Sierra Nevada de California y frente a la costa de Florida, finalmente poniendo a descansar el fantasma del líder de culto. Fue un acto simbólico, el nieto de Charles Manson eligiendo cerrar un capítulo oscuro que se había cernido sobre 3 generaciones. Número 2. Charles Luther Manson, J. Charles Warner. Nació el 24 de septiembre de 1960, hijo del breve matrimonio de Manson con su segunda esposa, Leona Candy Stevens. Candy era una adolescente problemática que trabajaba en la prostitución y a quien Manson había estado explotando a finales de los años 50. En un intento desesperado por evitar otra sentencia de prisión en 1959, Manson hizo que Candy le suplicara a un juez que estaba embarazada y que tenía la intención de casarse y vivir una vida mejor. Esta manipulación emocional en realidad funcionó temporalmente. El juez le dio a Manson una sentencia suspendida. En realidad, Candy no estaba embarazada durante ese drama en la corte, pero en un giro irónico, sí quedó embarazada unos meses después. Fiel a su palabra, Candy se casó con Charles Manson en 1959 mientras él estaba en libertad condicional. El pequeño Charles Luther Manson llegó al mundo mientras la vida de su padre se hundía en el crimen una vez más. Para 1960, Manson había violado la libertad condicional y fue acusado de nuevos cargos, así que fue enviado de vuelta a prisión. Candy Stevens quedó sola con un hijo bebé. En 1963, se divorció de Manson para siempre, citando su condena y crueldad desenfrenada, y esencialmente desapareció de su vida. En cuanto a Charles Luther, nunca conoció a su padre biológico en absoluto. Para él, Charles Manson era solo un nombre infame, no un papá. Candy Stevens hizo todo lo posible por borrar cualquier rastro de Manson de sus vidas. Probablemente cambió de identidad y mantuvo un perfil bajo después del divorcio. Sabemos que su hijo fue criado completamente lejos de California y de la locura de la familia Manson. Por seguridad, Charles Luther eventualmente cambió su nombre, igual que su medio hermano. Los registros públicos muestran que en 1976, a la edad de 16 años, legalmente cambió su nombre a J. Charles Warner. Deshacerse del apellido Manson fue su manera de asegurar un nuevo comienzo, lejos del culto y los crímenes que hicieron infame a su padre. Más allá de eso, se sabe muy poco sobre la vida de Charles Luther Manson. En una de las cartas de prisión de Manson a un amigo por correspondencia en 2002, el líder del culto envejecido mencionó que Candy Stevens tuvo un hijo, Charles Manson Jr., en Denver, y se preguntaba qué fue de él. Manson aparentemente estaba confundido sobre los nombres de sus propios hijos. Parece que ni siquiera recordaba que este hijo se llamaba Charles Luther, no Jr. Pero esa línea, "me pregunté por él", es reveladora. Sugiere que Manson no tuvo contacto con Charles Luther y probablemente no había escuchado una palabra sobre él por décadas. Número 1. Michael Brunner, nacido Valentine Michael Manson. Nació el 15 de abril de 1968.
La madre de Michael fue Mary Teresa Brunner, una bibliotecaria de 23 años que se convirtió en la primerísima seguidora de Charles Manson, incluso antes de que el resto de la infame familia Manson se formara. Mary Brunner estaba enamorada de Manson desde el principio. Le permitió mudarse a su apartamento en 1967 y juntos viajaron por California reclutando mujeres jóvenes para el culto de Manson. En la primavera de 1968, Mary dio a luz al hijo de Manson. El extraño nombre del bebé, Valentine Michael, se inspiró en un personaje de la novela de ciencia ficción Un extraño en tierra extraña. Dentro del círculo Manson, el bebé ganó el apodo de Pooh Bear y también a veces Sunstone Hawk, reflejando el ethos hippie del culto. El primer año de vida de Michael fue cualquier cosa menos normal. Como bebé literalmente vivió entre la familia Manson en su destartalado rancho. En el verano de 1969, cuando Michael tenía apenas 14 meses, su padre orquestó los asesinatos Tate LaBianca que horrorizarían al mundo. La madre de Michael, Mary Brunner, no estuvo involucrada en esos asesinatos en particular, pero estaba profundamente entrelazada en los crímenes de la familia. Justo semanas antes de los famosos asesinatos, Mary había sido arrestada por usar tarjetas de crédito robadas. Más tarde también fue implicada en el asesinato del músico Gary Hinman. Mary evitó una sentencia de por vida al servir como testigo contra otros miembros de la familia en ese caso. Sin embargo, su participación criminal no terminó ahí. En agosto de 1971, mucho después de que Charles Manson estaba tras las rejas, Mary Brunner participó en un plan descabellado para sacar a Manson de prisión. Ella y algunos miembros restantes del culto organizaron un crimen violento, incluyendo un tiroteo con la policía como distracción, lo que llevó a Mary a la cárcel por varios años. Para ese momento, el bebé Michael ni siquiera tenía 3 años. Afortunadamente para Michael, sus abuelos maternos intervinieron para salvarlo del caos. A finales de 1969, los padres de Mary Brunner, George y Elsie Brunner, obtuvieron la custodia del pequeño Michael. Lo llevaron a su pacífico hogar en Eau Claire, Wisconsin, el propio pueblo natal de Mary, determinados a criar a Michael lejos de la influencia del culto. En 1976, mientras Mary todavía estaba en prisión, los Brunner oficialmente adoptaron a su nieto como su propio hijo. Al hacerlo, cambiaron su nombre a Michael Brunner, borrando el apellido Manson por completo. Michael tiene buenos recuerdos del día en que su adopción se finalizó. Sus abuelos organizaron una gran celebración, invitando a los vecinos y apilando regalos altos. Se sintió como si hubiera tenido un cumpleaños extra ese año. En su comunidad de Wisconsin, los Brunner criaron a Michael como cualquier otro chico del pueblo, y durante gran parte de su infancia realmente tuvo una crianza promedio del Medio Oeste. Por supuesto, la verdad de su paternidad se cernía en el trasfondo. Los Brunner no mintieron abiertamente. Michael eventualmente se enteró de que su madre biológica era Mary, a quien le habían dicho que era su hermana mayor debido al peculiar arreglo legal de la adopción. Naturalmente, comenzó a preguntarse quién era su padre. George y Elsie Brunner respondieron honestamente, pero breve. El nombre de tu padre es Charles Manson, le decían, agregando que su papá era básicamente un tipo loco. Como niño pequeño, Michael no comprendía la importancia. De hecho, olvidaba el nombre y les hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo se llama mi padre otra vez? Solo para obtener la misma respuesta práctica. Charles Manson. Michael no le daba mucha importancia hasta que un día en la escuela primaria, cuando la realidad se vino abajo. Un compañero de clase le pasó al joven Michael una nota informándole sin rodeos: tu padre era un asesino. Imagina estar en 3er grado y leer eso. Michael contó la historia después, diciendo que fue cuando comenzó a darse cuenta de que su padre era un tema más grande que solo un tipo. Fue un despertar rudo, pero aún entonces, Michael en gran medida lo ignoró y siguió enfocándose en ser un niño. A través de los años, Michael Brunner tuvo solo contacto mínimo con sus padres biológicos. Sabía que Mary Brunner en realidad era su madre. Ella llamaba a la casa desde prisión los domingos y después de su liberación en 1977, eventualmente se reintegró a la sociedad tranquilamente. En cuanto a Charles Manson, Michael no tuvo relación ni comunicación con su padre mientras crecía. Manson intentó contactarlo desde prisión algunas veces, tal vez enviando letras, pero Michael deliberadamente ignoró esos intentos. Simplemente no tenía interés en conocer al hombre que causó tanto daño. En la preparatoria, Michael les contó solo a unos pocos amigos claves sobre su verdadera paternidad. La mayoría de la gente en su pueblo de Wisconsin o no sabía o no hacía alboroto, así que pudo terminar la escuela sin incidentes mayores más allá de esa nota.
Después de la preparatoria, Michael siguió con su vida. Se unió al ejército y lateralmente trabajó como contratista de seguridad en Afganistán durante los años 2000. Por todas las medidas, estaba viviendo una vida ordinaria y productiva, muy alejada del apellido Manson. Sorprendentemente, fue durante el despliegue de Michael en el extranjero que surgió un destello de curiosidad sobre su infame padre. Alrededor de los 40 años, Michael decidió contactar a Charles Manson por primera y única vez. Esto fue décadas después de que había escuchado algo sobre él por última vez. A mediados de los 2000, Michael envió un correo electrónico a la prisión donde Manson estaba recluido, esperando tal vez abrir una línea de comunicación. Manson sí respondió, enviando una postal amigable a la dirección de casa de Michael y alentando a su hijo a escribir de vuelta. Por un momento, la puerta a una conexión padre-hijo se abrió ligeramente. Pero Michael dudó. Como explicó después, los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses y simplemente nunca lo hice. Y luego fue demasiado tarde. De hecho, Charles Manson murió en noviembre de 2017 antes de que Michael respondiera. Lo que sea que Michael hubiera querido decir o preguntar perdió la oportunidad para siempre. Después de la muerte de Manson, la curiosidad de Michael Brunner sobre su padre tomó un giro diferente. Comenzó a leer e investigar los asesinatos Manson, tratando de entender por sí mismo qué había pasado en 1969. Lo que encontró lo llevó a una opinión que sorprende a muchos. Michael no se cree completamente la legendaria teoría de Helter Skelter que el fiscal Vincent Bugliosi hizo famosa. En la opinión de Michael, la historia de su padre como un cerebro diabólico que lavó el cerebro de sus seguidores para iniciar una guerra racial está glorificada y es exagerada. Después de profundizar en investigación alternativa, incluyendo el trabajo del autor Nicholas Schreck, quien entrevistó a Manson extensivamente, Michael concluyó que Charles Manson era un criminal seguro, pero no este personaje de caricatura de la maldad encarnada que los medios y las cortes han retratado. Señala acertadamente que su padre nunca realmente asesinó a nadie con sus propias manos durante esos crímenes. Fue condenado por ordenar a otros matar. Michael no reclama que su padre era inocente, pero cree que Manson ha sido injustamente demonizado a un grado casi mítico. En 2019, Michael Brunner rompió su silencio público de décadas para dar una rara entrevista a Los Angeles Times, donde compartió cuidadosamente estos puntos de vista. Hablando suave y nerviosamente, Brunner, de 51 años, admitió que no fue fácil dar un paso adelante, pero sintió que era tiempo de que la gente supiera dónde estoy parado. Importante, Michael enfatizó que no está buscando fama, ni tratando de excusar las atrocidades. Simplemente está añadiendo matices, diciendo, ¿creemos en zombies con cerebro lavado matando gente? Como un desafío a las narrativas más sensacionalistas. Hoy, Michael Brunner mantiene un perfil muy bajo. Ahora, a mediados de sus 50 años, vive en algún lugar del medio oeste rural en una granja de 56 acres con su pareja de mucho tiempo. Los dos cultivan algunos de sus propios productos y disfrutan de una vida tranquila y privada.